Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que va a bendecir poderosamente tu vida, porque en este espacio hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. Mateo capítulo 13, verso 39 dice: el tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. La palabra que quiero resaltar en esta oportunidad es la palabra cosecha. En el tiempo de Jesús, e incluso aún en nuestro tiempo, se sigue usando el mismo término, cosechar, que es recoger ya lo que está listo para ser almacenado o repartido o procesado. Y es interesante ver que cuando se habla de la cizaña, no se habla de cosechar, no se habla de cegar, sino que se habla de arrancar. Es más, la palabra cegar es cortar o interrumpir algo de forma violenta y brusca. Y hay algo interesante ahí. ¿Por qué la cizaña no se ciega? Porque la cizaña es fácil de arrancar con las manos, mientras que el trigo no puede arrancarse con facilidad. Y luego hablaré de eso un poco más adelante. En Mateo 7, versículos del 15 en adelante dice: tengan cuidado con los falsos profetas. Y el Señor nos está haciendo una ilustración aquí, o la palabra de Dios nos está haciendo una ilustración acerca de lo que puede ser la cizaña. Luego dice: pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. En otras palabras, parecen ser, pero no son. Parece que son de nosotros, pero nunca lo fueron. Estaban disfrazados. Y el verso 16 dice: ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. Y aquí es importante que este consejo o esta palabra nosotros la tomemos para todas las áreas y las etapas de nuestra vida. Porque si tú estás a punto de dar un paso, que es el paso de formalizar una relación, de casarte, de ir al altar, es importante que tú evalúes los frutos de la persona con la que tú vas a contraer un matrimonio, que desde el punto de vista de la palabra de Dios, cuando tú te casas, lo haces para toda la vida. Entonces hay que ver cuáles son los frutos de esta persona, cómo esta persona trata a sus padres, cómo esta persona resuelve sus problemas emocionales, cómo esta persona maneja su economía, cómo esta persona se comporta en la soledad. Entonces es importante reconocer la clase de fruto que la persona da, porque somos lo que somos cuando nadie nos está viendo. Vivimos en un mundo de mucha apariencia. La gente aparenta ser feliz, pero cerrada la puerta de su casa, dentro de la puerta de su casa hay una tormenta tremenda de conflictos, de peleas, hay una guerra ahí tremenda. Aparentamos cosas que no son. Ok, sigamos con el verso 16. Dice: el bien no viene de la gente mala. Ojo a esto. Así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede, yo quiero afirmar eso, no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Es exactamente lo mismo que sucede con el trigo y con la cizaña, porque no solamente la diferencia se nota en la etapa de madurez de uno del otro, sino que además la cizaña no da fruto. Es una planta, una planta silvestre que no produce ninguna clase de fruto no comestible. Produce algunas cosas ahí que son dañinas, que son tóxicas. Entonces el asunto aquí poderoso es que el Señor nos está diciendo que hay una clara diferencia que puede ser fácilmente notoria, y es los frutos que estamos dando o los frutos que se supone tenemos que dar dependiendo de cómo está nuestra condición base. Nuestra condición base es nuestro corazón. Nuestra condición base son nuestros pensamientos, porque de lo que nos llenamos es de lo que damos. Y luego finalmente dice el verso 20: por eso digo que reconocerán a los falsos profetas
por la clase de fruto que den. Y es interesante cuando compartí este mensaje en la iglesia. Le decía a la iglesia que tremendo que Jesús use esta comparación con el tema de los profetas, porque la gente puede decir muchas cosas, pero otra cosa es vivir lo que decimos. Por eso cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos y a la gente de su tiempo, Jesús les dijo: ustedes ponen carga encima de los hombros de la gente que ustedes mismos no pueden llevar. Entonces, un falso profeta es un hombre que ordena que otros hagan, pero ellos no hacen. Y hay que tener mucho cuidado, porque el evangelio que la gente ve, que la gente escucha y que la gente lee, no es el escrito, es el que nosotros modelamos, y el que modelamos con nuestra familia, con nuestra vida personal, de cómo somos nosotros delante del Señor y cómo nosotros nos manejamos delante del Señor en el mundo. Ese es el evangelio que la gente ve, escucha y lee. Entonces, la gente o los que son cizaña pueden parecer cristianos renacidos, cristianos piadosos, creyentes fieles aparentemente, pero está claro que Jesús nos dice: hay una forma de distinguir, y es a través de los frutos que se producen. Está claro que hay gente que usa el evangelio para manipular, para controlar, para herir, para robar. Está claro. Y por eso hay que entender de que nosotros necesitamos y debemos tener cuidado mucho más en este tiempo donde hay un auge, un crecimiento de gente en las redes sociales, y pareciera que todo el mundo tiene la razón. Qué tremendo eso. Lo que nosotros necesitamos, obviamente, es aterrizarnos aquí y en revisar que los mentores, los líderes, incluso nosotros mismos, si somos mentores o líderes o pastores o lideramos procesos, ¿cuál es la clase de fruto que nosotros estamos dando? Escúchame esto: la verdadera transformación que el Señor hace, primero la hace de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Porque cuando la condición base de nosotros cambia, todo después de eso empezará a sufrir una transformación inevitable. Porque cuando tu mente cambia, toda tu vida va a cambiar. Y es importante que nosotros hagamos esta evaluación. Ten cuidado de no vivir una vida transparente, una vida real, que tenemos que tener cuidado de no ser unos en la iglesia y ser otros en la casa, de ser unos en la iglesia y ser otros en el trabajo, de decir que alabamos a Dios en la iglesia y decimos gloria a Dios en la iglesia, y usamos palabras muy bonitas, palabras, no sé si calificarlas como religiosas, de característica espiritual más bien, pero decimos malas palabras en el trabajo, tratamos con palabras de alto calibre a nuestros hijos, palabras de alto calibre a nuestra esposa. Entonces nosotros necesitamos es producir una sola fuente de agua. Si nosotros somos un árbol que da uvas, pues tenemos que dar uvas y no aparentar que damos uvas. Entonces escúchame y recíbeme esto en el nombre de Jesús. La cizaña no produce frutos. Y una forma de evaluar cómo estamos creciendo es viendo la clase de fruto que nosotros estamos dando. La espiga de trigo, cuando está lista para ser segada, está doblada. ¿Y sabes por qué está doblada la espiga del trigo? Porque está dando frutos. Mientras que la cizaña, esto me enseña a mí algo, mientras que la cizaña se encuentra erguida, nunca se dobla, porque nunca da frutos. Yo creo que una característica importante de un hijo de Dios que ha sido procesado, que ha sido tratado, que ha entendido el camino del Señor y del Evangelio, es necesario que el hijo de Dios sea humilde. Es más, Jesús lo puso de esta manera. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Entonces, la cizaña nunca se dobla. ¿Por qué no se dobla? Porque nunca da fruto. A mí me enseña esto, que la cizaña, en el caso puntual de Jesús haciendo esta comparación, son personas altamente orgullosas, prepotentes, petulantes, tienen demasiado o tienen un exceso de confianza en ellos, no confían en nadie más que en ellos, y pueden aparentar ser humildes, pero no lo son, siguen siendo orgullosos. ¿Cómo reconocemos? Por cómo hablan, por cómo dicen las cosas, por las cosas como resuelven los problemas, cómo tratan a la gente menos importante, cómo tratan a la gente de un estrato menor, cómo tratan a la gente que no tiene recursos. Entonces uno puede
puede entender que son gente que no son o no han sido procesados para volverse trigo, sino que son como la cizaña, se mantienen erguidos, nunca se doblan, porque nunca dan el brazo a torcer. Alguna vez que hablamos acerca del orgullo, hablamos acerca de que las personas orgullosas están imposibilitadas para reconocer, no reconocen nunca, y siempre tienen la razón, aun cuando se han equivocado, aun cuando han hecho malas cosas, siempre tienen la razón para odiar, la razón para asesinar, la razón para violar, la razón para maltratar, la razón para engañar, y pareciera que los descubren con las manos en la masa, como se dice popularmente, pero hasta ahí todavía siguen siendo tercos y testarudos, no reconocen, incluso mostrándoles las evidencias y mostrándole todo, tienen la testarudez de mantener la mentira frente a la verdad. Tremendo. Entonces, cuando nosotros somos una persona que ha sido procesada, porque llegamos siendo cizaña, la mayoría de nosotros llegamos con muchas cosas, y el evangelio, la mano de Dios, la mano del Espíritu de Dios nos ha enseñado. Él nos ha metido en tormentas necesarias para enseñarnos, porque Él no desea que seamos nosotros cizaña, sino que en ese proceso el Señor puede hacer ese trabajo en nosotros para convertirnos en trigo y doblarnos ante Él, porque la palabra dice que en algún tiempo tiraremos nuestras coronas delante de Jesús, porque hemos dado fruto, pero ese fruto no es para nuestra gloria ni para nuestra vanagloria, sino para que el nombre de Él sea honrado, exaltado y glorificado. Todo fruto que tú des siendo una semilla de trigo, será para la gloria del Padre, nunca para tu autoexaltación, nunca para tu autoproclamación. Déjale eso a los orgullosos, déjale eso a la gente que no cree en Dios. Tú confía en tu Padre, porque si tú exaltas a tu Padre, Él te exaltará a ti delante de los hombres. Bendito el Padre. Mi hermano, que este día de hoy, el día que estés escuchando este audio, el Señor pueda empezar, o más bien continuar haciendo el trabajo que Él quiere y desea hacer contigo. Permítele a Dios trabajar en tu corazón. Permítele a Dios trabajar en tu forma de pensar. Permítele a Dios cambiar las cosas de base, las situaciones de base, las emociones de base, las convicciones de base que definen lo que tú eres. Porque si eso cambia, tu vida va a cambiar para siempre. Yo solo quiero pedirle al Señor esto. Señor, yo te pido que tú sigas y continúes haciendo esta maravillosa obra en toda la gente que escuchará este mensaje. Que esta obra que tú empezaste, tú la vas a terminar, y tu palabra dice, tú la vas a perfeccionar de acuerdo a tu voluntad. Yo creo que tú tienes el control, que tú nunca has perdido el control, y que tú seguirás bendiciendo, ungiendo y levantando a todos estos amigos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje que se ha bendecido tu vida. Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.